toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy vuelvo con un echando al freno. Iba a ser un what if sobre Rob Van Dam, lo dejamos para la semana que viene, para el viernes seguramente, que no hay Dark Side of the Ring. Pero hoy vamos a hablar de lo de Ring of Honor. Pero no voy a hablar yo de Ring of Honor porque no tengo ni puñetera idea. Sigo la empresa, sé de qué va, pero creo que no fui la persona indicada. Es más, ya directamente, si queréis que alguien que hable directamente de Ring of Honor como tal, de lo que ha ocurrido, de por qué ha ocurrido tal, ir al canal de Spanish Uppercut, ¿vale? El canal de Spanish Uppercut, de Alex y Rodri, los cuales comentan un poco más la situación de Ring of Honor. Pero el wrestling actual, al final, que es a lo que me voy a centrar yo hoy, es una cosa que todos sabíamos que algo así podía ocurrir. No con Ring of Honor, porque Ring of Honor está bien gestionada, porque Ring of Honor ha superado bien la pandemia, etcétera, etcétera. Pero es que la pandemia ha afectado al wrestling. Y es que el wrestling no es un negocio hecho por luchadores, para luchadores y los fans. Es decir, si Ring of Honor estuviera dirigida por alguien que le ama el wrestling, seguramente no tuviera este hiatus. Pero está dirigido por Sinclair, que es una empresa multimillonaria que lo que quiere es sacar beneficios. Y actualmente Ring of Honor, con el problema que ha habido debido a la pandemia, no da beneficios. Entonces no lo cargamos. Es fácil, es sencillo, sé que habrá gente que culpará a All Elite, no me lo parece. Sé que hay gente que culpará a Bully Ray, a pesar de que su booking es malo, tampoco me lo parece. Y es que al final el problema del wrestling es la dependencia que tiene del dinero. Bueno, como todos los negocios, ¿vale? Todos los negocios dependen del dinero. Pero todos estos negocios, el wrestling, etcétera, etcétera, viven constantemente de una necesidad de un influjo exterior, como es el caso de Ring of Honor, que si las pérdidas son muy grandes se marchan. Es decir, ¿qué pasó en WCW? Cuando la empresa deja de estar de manos de Ted Turner y está en manos de una empresa, ¡hey! Aquí hay muchas pérdidas, cortamos y para casa. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, están nuestros amigos de TNA cuando empezaron a tener problemas? Que cuando Dixie vio que el problema económico era más grande de lo que pensaba, tenía que vender, porque ya también tenía otros negocios. Es decir, Jeff Jarrett se permitió durante muchos años estar a pérdidas porque, entre comillas, se la sudaba. Es decir, es como en plan de mi única empresa, me da igual. Claro, evidentemente eso, una persona del nivel, por mucho que haga bien o mal, del nivel que tenía nuestra amiga Dixie, no podía permitírselo. Básicamente porque le llegaban a los accionistas y decían, bueno, muy bonita tu aventura, muy divertida, muy interesante, guau, cómo mola el wrestling, pero a mí lo que me importa es que me quedo sin pasta. Y en Sinclair ocurre lo mismo. Y no estoy diciendo que Sinclair sea una pobre empresa más. Dixie me merece mucho más respeto que Sinclair. Una pobre empresa que está sufriendo para sobrevivir y por tanto hay que tenerle cariño. No, para nada. Son una empresa multimillonaria que podría mantener la empresa perdida sin problemas. Pero no van a hacerlo. Y están en su derecho. Por desgracia están en su derecho. Entonces, bueno, pues el Ring of Honor ahora se toma una hiatus. No vamos a explicar. Puede volver, puede no volver porque creo que no tiene motivos. Pero sí tenemos que hablar un poco de la situación del wrestling. Sobre todo en Estados Unidos, que es donde me voy a centrar yo, porque en Japón sé menos. Tenemos dos empresas todopoderosas. WWE y All Elite. Tienen el dinero suficiente, tienen el gancho, tienen los luchadores, tienen los programas televisivos, tienen todo. Luego está en el segundo escalón Impact, que tiene un contrato televisivo con su propia emisora, es decir, su propia propietaria tiene una emisión, por tanto no va a desaparecer, lo cual siempre es ventajoso. Tiene contratos más o menos estables, que no son exclusivos en su mayoría, y que funciona bien. Vale, más o menos parece que está bien. Y luego tenemos la otra empresa de que quería hablar yo, que es MLW. No voy a entrar en el producto porque no me interesa, porque creo que este no es el lugar y no quiero que sea una crítica de MLW. MLW durante años ha estado viviendo en una especie de festival donde ellos firmaban contratos exclusivos por un sueldo muy inferior al que daba un contrato exclusivo y consiguiendo así que sus luchadores se mantuvieran años en la empresa a pesar de estar por debajo de su salario. Eso, cuando solo existió WWE, estaba bien, porque, bueno, es muy difícil llegar a WWE, puedo esperar a que acabe mi contrato para hacer el tryout, no hay problema. Pero ha llegado la Elite. All Elite, que tiene una política más abierta, además, porque en Dynamite no, pero en Dark, etcétera, etcétera, hay muchos luchadores que pelean sin contrato como tal en la empresa. Tiene un problemón. Claro, ahora mismo tiene un problemón MLW porque no puede competir ahí y porque cuando hace grandes anuncios de luchador en exclusiva es en plan de va a pelear en 3 días en Dynamite. Porque Dynamite tiene el dinero y el poder para hacer eso. Y me parece bien, cuidado. Ahí sí que estoy de acuerdo en que Elite es lo que tiene que hacer. Pero MLW está tocada. Y si cae Ring of Honor, se acaba el segundo nivel. Es decir, el segundo nivel siempre habían sido Ring of Honor y TNA. Con altibajos cada una, con mejoras y peoras, pero ese era el segundo nivel.
ya no existe el segundo nivel del wrestling. Evidentemente, alguien mencionará, pero MLW, NWA, tanto MLW como NWA son empresas que funcionan de una forma distinta. Es decir, NWA podría asemejarse un poco al sistema de contratos antiguo de Impact, donde tienes 2-3 luchadores exclusivos, o exclusivos no, pero que solo pueden pelear en televisión contigo y el resto se mueven, etcétera, etcétera. Pero lo que tienes en realidad son empresas de un tercer nivel, que son prácticamente indies, y que se han superado el nivel indie, es en el caso de MLW por su contrato televisivo, y en el caso de NWA por este contrato con FITE que le permite hacer un semanal televisivo, bueno, y llevar las siglas en NWA básicamente, lo cual te impide en la práctica hacer una indie. Pero la realidad es esa. NWA está ultra limitada y ellos lo saben, y lo aprovechan por suerte, y MLW está ultra limitada y aprovecha de los luchadores para ello. Todo se ha dicho que a mí, cualquier luchador que le contrate All Elite a MLW o WWE a MLW, estoy contento. Porque van a cobrar mucho más. Ya está. Es decir, para mí esto sí que es una cuestión económica. Pero es que el drama de este segundo nivel, de que no exista el segundo nivel, es que se produce un loop muy feo, que es o te vas fuera de Estados Unidos, Japón, o te vas a una indie. Y si te vas a una indie no vas a ser relevante o no vas a ser tan relevante. Y hay luchadores en los cuales no pueden contratar las indies. Es más, estoy pensando, por ejemplo, en caso de la primera, entre comillas, retirada de Ultimate Warrior, hubo muchas empresas interesadas en firmarle. Es cierto que en el 95, cuando quería volver de todas las maneras posibles, había empresas que le podían pagar porque se bajó los emolumentos. Pero en el 93, cuando Ultimate Warrior se retiró, era en plan de quiero pelear, pero a este precio. Jaja, lol, no. Jaja, lol, nadie puede pagarlo. Y eso es lo que se va a producir sin Ring of Honor. Y si Impact no puede absorber todo el talento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Impact puede absorber una cantidad de talento. En WWE otra cantidad. New Japan va a absorber muchísimo, especialmente porque Strong es un producto súper divertido, súper dinámico y que puede funcionar. Pero hay muchos luchadores que se quedan sin mercado. Y sobre todo, muchas luchadoras. Porque claro, Jay Lethal va a encontrar contrato, Jonathan Gresham va a encontrar contrato, pero Ring of Honor estaba justo montando una empresa nueva, una división nueva, perdón, femenina, con mucho trabajo detrás, con mucho talento, con mucha gente joven, con luchadoras que, por ejemplo, habían rechazado otros contratos para poder venir aquí. Y ahora nada. Y ahora cero. Y es que es muy jodido, más allá de que si de Allure te guste o no. Es muy jodido ver que una empresa va a acabar así, en al menos estos 5 o 6 meses que quedan hasta marzo, con sus luchadoras. Porque sí, sabemos que va a haber shows hasta diciembre, hasta Final Battle. Y que después de Final Battle volverán para el WrestleMania Weekend, donde van a intentar hacer un show en Dallas. Pero son 4 meses de hiatus, puede pasar de todo. Ahora, noticias como la biblioteca está en venta, si la biblioteca estuviera en venta ya estaría comprada. O bien por All Elite, con el objetivo único y exclusivo y adecuado de crear una network, o bien por parte de WWE con el objetivo único y exclusivo de, bueno, de que su network sea una chetada que flipas. Entonces, no están vendiendo la biblioteca. Pero en caso de que la vendan, adiós Ring of Honor. Y el fin de Ring of Honor es el fin de la era del monopolio, para mi opinión sé que no es exactamente así, pero también el fin de la era de las indies, es decir, de las grandes indies, no de las indies como tal. Yo cuando pienso en la generación posterior a WWE, que es la que hemos crecido todos nosotros, es decir, la generación que va pues de nacidos desde prácticamente 1990 hasta el 2005 aproximadamente, lo que nosotros conocemos es una WWE dominante donde el público se posicionaba con empresas del segundo nivel, donde el público estaba harto de WWE, es decir, los fans de TNA y los fans de Ring of Honor. Y estos se mantenían en el tiempo con inclusión de fans extranjeros, fans de la lucha mexicana, de la lucha japonesa, pero más o menos era un orden establecido, social, clásico. Más en Internet se mantenía este orden social, pero ahora ya no, porque hemos vuelto al orden previo. ¿A qué me refiero al orden previo? Dos empresas gigantescas, sí, con gran cantidad de fans detrás y gran cantidad de bilis hacia el otro rival, que eso está, bueno, es lo que ocurría con WCW, y una indie de moda, que ya no es indie, y que empieza a tener negocios con una de las grandes. Evidentemente, si me estoy refiriendo a los 90, me estoy refiriendo a nuestros amigos de ECW, con Paul Heyman a la cabeza, y ahora me refiero a GCW, que es una empresa que sabéis que a mí personalmente no me emociona, más que nada porque sus ultraviolent son demasiado violent para mí, pero que tiene
buena relación, dejémoslo ahí, con All Elite, que tiene shows prácticamente cada 2 semanas y que es súper, súper popular. Alguno podría asumir que esto es como PWG y que por tanto ese orden no habría cambiado, no habría habido ese estigma. La realidad es que sí. La realidad es que sí cambia por una simple razón, y la razón principal es, está muy bien lo que podemos comentar de ECW o de PWG, pero no son iguales, porque ECW tiene un producto semanal, un producto televisivo, un producto que hace shows de forma constante, que va de gira de forma casi constante, etcétera, etcétera. Mientras que PWG era un show mensual, muy, muy grande, eso sí, muy, muy grande, muy, muy tocho para la gente, con un sistema arcaico de ventas, con todo una especie de culto detrás. Es decir, PWG englobó muy bien lo que era el fenómeno de soy de ECW hasta morir. Eso sí, y creó una fanbase súper salvaje. Pero nunca construyó ese salto a dejar de ser una indie chetada. ECW sí, y ECW lo está haciendo. Y este paso nos lleva mucho a los 90, donde NWA encaja en el mismo puesto que la NWA antigua, donde Impact encaja mal, encaja muy mal, y veremos qué es lo que ocurre con eso, pero encaja mal en este nuevo orden, y MLW se transformaría en una especie de la empresa de Jerry Lawler en Memphis. ¿Existe? Sí. ¿Me importa? No. Si hay algún luchador bueno lo contrataremos y ya está. Impact, si lo pensamos mucho, si intentamos hacer inventiva, tendría reminiscencias de Smoky Mountain, el Smoky Mountain Wrestling. Producto cutting edge, distinto al resto, que funciona muy bien entre su público hardcore, pero que no tiene una enorme aceptación en el resto del público a pesar de dar buenos shows, acuerdos que no son del todo positivos para la empresa y provocan enfrentamientos con acusaciones de que el propietario o la gente ha hecho eso para su beneficio propio, lo cual recordemos que ocurrió en el caso de Impact cuando se asocia con All Elite. Es cierto que eso puede ser cierto, pero lo que a mí no sé si me duele, es que es el problema, que no sé si me duele, pero lo que sí creo que tenemos que hablar y tenemos que comentar es, estamos volviendo a los 90, que tuvieron muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Las cosas buenas, el wrestling vivió su momento de mayor popularidad entre la gente joven. Las cosas malas, la guerra de empresas no hacía prisioneros. Y cuando yo conocía prisioneros era guerra, 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 guerra todos los días. Y eso provocaba que muchos luchadores acabaran bastante afectados por la presión de tienes que ganar, si no ganas es que eres un cabrón, si no tal, si no cual. Por ejemplo, recordemos, Shawn Michaels, uno de los problemas que tiene es, aparte de que él es un capullo integral, que lo es que llega a un punto donde él mismo se satura y se agobia mucho porque no ha conseguido llegar a las cifras de WCW, se echa la culpa a sí mismo, tiene que depender más de los medicamentos porque claro, él es el que está perdiendo contra Hulk Hogan, cómo puedo perder contra un veterano, etcétera, etcétera. Es decir, la rivalidad nos viene bien a los fans, depende de dónde nos situemos. A mí, por ejemplo, sí, porque esto va a hacer que más gente se interese en el wrestling, esto va a hacer que haya más bronca y seguramente esto haga que se produzca una especie de pelea donde la gente busque un oasis que puede ser este canal. Porque este canal sabéis que ni WWE ni All Elite van a ser cubiertos la actualidad. Es una decisión que tomamos hace mucho tiempo, hablamos de la historia del wrestling. Y en general no somos políticos en cuanto a, pues, All Elite, una puta mierda, o WWE, una puta mierda. No. Sabéis cuál es mi opinión sobre ambas, sabéis cuál es la opinión general, pero en ese punto a nosotros nos beneficia. Pero no sé si beneficia a la comunidad. La comunidad del wrestling de por sí es muy tóxica. Aquí en España es la hostia, es tóxica de narices. Pero claro, si la comunidad es tóxica y le sumamos una guerra de empresas que de por sí es tóxica, tenemos un caldo de cultivo horrible. Y eso es cierto que va a afectar y que va a provocar broncas, que va a provocar problemas y que va a provocar que haya gente pues que sufra. Y es así, porque todos sabemos que es muy gracioso los memes y tal, pero hay veces que la gente se molesta. O hay veces que si tú le faltas al respeto a alguien todo el rato, ese alguien te responde y te responde a malas. Entonces, creo que sinceramente estamos en una situación, estamos en un punto donde hay que calmarse, hay que relajarse todos y hay que pensar bien qué es lo que pasa con Ring of Honor, la verdad, porque es complicado. Y es que al final los fans del wrestling somos fans del wrestling, sí, pero no es nuestra única vida. Es decir, yo, por ejemplo, bueno, yo, el canal, porque técnicamente no lo pago yo solo, tenemos en Network, WWE, TNA, la Network de Impact y NWA, los sub de NWA.
estás hablando de que eso es un gasto entre 3 personas de aproximadamente unos 30 euros. Que no es mucho, un poco menos, ¿vale? Por la bajada de network, pero estás hablando de que son 20 euros. Entre 3 personas, vale, al mes, mensuales. 7 euros aproximadamente por persona. Súmale All Elite. Súmale luego si eres fan de Ring of Honor. Súmale luego si quieres ver PWG. Suma si X, suma si Y. Y evidentemente también existe la parte de que sí, puedes verlos gratis, entre comillas, pero a riesgo de calidad, a riesgo de problemas, a riesgo de tenerlos que ver en directo porque no los suben en diferido. Es decir, es un problema muy grave, que es que el consumidor del wrestling ve un producto finito de wrestling, ¿vale? Esto es obvio, esto es lógico. Si sale All Elite y se come el espacio, alguien tiene que caer. Y no es culpa de All Elite, es culpa de que básicamente esto es como el fútbol. Yo en fútbol he sido durante toda mi vida socio del Atleti. Ahora no soy por otros motivos, pero he sido socio del Atleti. Si de repente salieran 5 equipos en Madrid que fuesen en acorde con mis creencias, que representaran lo que para mí representa el Atleti, etcétera, etcétera, habría 3 equipos que no seguiría. O 4 equipos que no seguiría. Seguiría el mío y otro más que me caiga bien. Pero no todos. Pues con el wrestling pasa lo mismo. Y la generación de la Elite sabemos que iba a ocasionar problemas. Y sabemos que lo de Ring of Honor no tiene que ver tanto con la Elite como una pandemia que ha sido absolutamente desastrosa. Pero es que esto es el wrestling. Y esto es el wrestling que nos espera. Y de aquí a dentro de 3-4 años, creo que vamos a tener más noticias como esta. Creo, de corazón, que Ring of Honor va a volver. De verdad lo digo. Creo que sí va a volver porque Sinclair tiene suficiente dinero, porque van a hacer una empresa y un producto mucho más pequeño que pueda funcionar. Entonces, guay. Pero son 2 años de inactividad. ¿Quién va a querer volver? Y me jode porque salió la noticia que a gente le hizo gracia, a mí me toca los huevos de una forma extraordinaria, que mientras que Ring of Honor se va a la mierda, lo cual siempre mal, quien va a entrar en esa cadena es Women's of Wrestling. Y alguno dirá, bueno, Tom, es una empresa femenina, guay. Fue una empresa que tiene a la puta racista de Tessa Blanchard. Puta racista junto, no lo estoy llamando puto y racista. Puta racista. Entonces, ¿qué? Entonces me está diciendo que una empresa que si hubiera tenido problemas de conmociones y problemas durante el pasado, pero se ha arreglado, ha conseguido trabajar en mejorar, se va a ir a la mierda, o por lo menos va a desaparecer en un cierto tiempo. ¿Por qué? Y lo digo en serio, ¿por qué cojones resulta que la empresa contraria, una empresa que está haciendo las cosas mal, una empresa que simplemente se está encargando de tener bus, pero no de tener luchadoras decentes, que ha puesto como cabeza a una persona que es asquerosa, ¿por qué va a tener ese crédito? O sea, no, es que cuidado, es que es muy buena, es que tal. No. Es decir, vamos a darle un papel a WoW porque jaja, lol, saludos, porque cómo mola que Tessa Blanchard va a tener una empresa y nos cargamos empresas que lo hacen bien. Y eso evidentemente es culpa de Sinclair y de Johnny Bush y de todo el mundo que está en esas empresas y que la suda a la gente. Pero también es culpa nuestra. También es culpa nuestra cuando estamos viendo Women of Wrestling, Women's of Wrestling. También será culpa nuestra cuando la gente se ponga, es que AJ Lee como mola, y Tessa Blanchard, AJ Lee como mola. Al final en el mundo del wrestling todos tendemos a criticar lo malo y no quedarnos con lo bueno. O que si algo nos gusta mucho, quedarnos con lo bueno y no criticar lo malo. Tenemos que encontrar un punto medio, tenemos que encontrar un punto de encuentro y sobre todo tenemos que entender que el wrestling está bastante mal ahora mismo. Está bastante mal y lo digo en serio. No WWE y Elite que estén de puta madre, sino el resto de empresas que van a tener que afrontar las pérdidas del COVID y la pérdida del público relacionado con que otra gran empresa esté en el negocio. Y creo que van a ser años difíciles, van a ser años complicados y creo que todos tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena. A nuestra empresa, a la empresa que nos guste, a la empresa que lo necesite y sobre todo no a la empresa grande. Porque All Elite no necesita, no, sí puede necesitar tu tweet igual que WWE. Es decir, siempre viene bien poner un tweet de, cómo mola tal. Pero quien de verdad lo necesita es los shows pequeños, los shows de nivel medio, las empresas que pueden caer. Porque van a caer más empresas, porque no va a caer solo una. Y porque es irónico como el Dark Side of the Ring, que ya hemos hablado de él mucho esta temporada, está permitiendo que ciertos personajes que se habían marchado del wrestling, y se habían marchado del wrestling para mejora del wrestling, están volviendo. Así que tengamos cuidado, cosas como XPW, intentar evitarlas, intentar evitar a gente como Rob Black, e intentemos trabajar en un negocio que haya mejorado y que haya avanzado, pero el nuevo wrestling se abre, paso, el nuevo mercado de wrestling,
Y veremos cómo acaba esto, sobre todo en 2024-2025, que es cuando vamos a ver los contratos televisivos y cuando veremos cómo acaba todo esto. Con esto me despido yo, volveremos mañana con un WWF y hasta la próxima.